Hola, mamás, ¿cómo están? Papás, en quien lo vea. Eh, Quiero hacer la segunda parte del abuso verbal. Eh, en el video pasado comentamos qué era el abuso, cómo se da el abuso y compartíamos diferentes estudios que se habían hecho referente al comportamiento del ser humano, ¿verdad? Y, y hablamos de algunas soluciones, pero fueron muy pocas. De hecho, en este tema vamos a hablar más de eso. Pero sí nos quedamos hablando de el factor de obediencia, ¿verdad? Como inclusive para el adulto es difícil romper esquemas cuando se trata de una persona en autoridad. Imagínense al niño. Entonces esto lo pusimos un poquito en perspectiva con los estudios que compartimos. Nada más quisiera hacer hincapié a dos sucesos a nivel mundial y de los que todos estamos familiarizados que tienen que ver con el tema. En 1969, con la guerra de Vietnam, hubo varios soldados de los que fueron juzgados, ¿verdad?, por el número de civiles que asesinaron, cumpliendo órdenes, obedeciendo. Y, y también antes de eso, como en un artículo que fue muy difundido que se llama A Report on the Vanity of Evil, que es referente a los nazis, ¿verdad? De cómo siguiendo órdenes mataron a muchísimas personas y hicieron tanto daño. Lo que hay que rescatar en estos dos ejemplos es de que las personas que estuvieron envueltas en estas circunstancias y que resultaron ser unos criminales fueron personas como tú y como yo. Hicieron estudios de quiénes fueron. Eran personas buenas que terminaron en esas circunstancias obedeciendo órdenes. Entonces, esto nada más para darnos una idea de lo difícil que es para el ser humano, inclusive para un adulto, realizar en su cabeza cuándo actuar de una manera buena, tanto para otros como para ti mismo, y cuándo no hacerlo. Muchas veces lo único que hacemos es seguir órdenes. Hay que saber de quién recibirlas y aún si se recibe esa orden, hay que enseñar al niño a discernir lo que se le está mandando a hacer. Porque no somos robots, ¿verdad? Que no somos robots. Somos personas con una capacidad intelectual que se nos ha sido un regalo, otorgada, y tenemos que usarla. Se nos han dado unos sentimientos, se nos ha dado una conciencia que también tenemos que ponerla en línea para que podamos discernir cuál es lo mejor, ¿verdad? Y ahí entran mucho más factores. Podemos incluir moral, aspectos morales, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esta necesidad que hay de madurar y de educar y de desarrollar y de implementar
y de ser. No podemos exigir esto en un niño, pero el adulto tiene la capacidad de poder hacer algo al respecto. Voy a enumerar los siguientes puntos. Vamos a seguir comentando el mismo libro. Hay adultos que tienen problemas controlando sus emociones y se enojan con facilidad. Algunos adultos no ponen atención a lo que están diciendo cuando están enojados. Y algunos adultos olvidan que todos cometemos errores y que los errores son parte de un aprendizaje. Entonces, algunos adultos también no se sienten bien consigo mismos y se desquitan con los niños o con la persona más vulnerable. Un ejemplo bien cómico y no, pero que es muy común en todas las familias, pienso yo, es por ejemplo cuando alguien quebra un plato. ¿Qué es lo que pasa en tu casa cuando alguien quebra un plato? Hay gritos, enojos, golpes. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien tira el agua, la leche, el jugo, el refresco de la mesa? Y no solamente eso, ¿qué pasa cuando van 3 días consecutivamente pasando la misma cosa? ¿Cómo reaccionas tú? Se los dejo de tarea. Si ya sabemos que reaccionamos o que somos de esa forma, prevengamos, usemos la prevención. Definitivamente creo que hay veces donde se tiene que recurrir a un profesional. Aquí nos mencionan que cuando el tipo de padre, de papá o de mamá, que es muy duro y no es consistente en su disciplina, genera desórdenes de personalidad. El desorden de personalidad en el niño es de que de repente se va a aislar, se va a hacer antisocial, no va a querer saber de nada ni de nadie, ni prefiere estar solo. Entonces, esta persona se convierte, curiosamente, se convierten en agresores consecutivamente. No solamente son las víctimas de la agresión, sino que se convierten en el agresor mismo para otras personas. Entonces, permítanme leer esta parte de del problema de personalidad. Dice, los niños que desarrollan las tendencias antisociales son agresivos y tienen unas interacciones muy hostiles, pero que ellos asumen que los demás niños son igual de agresivos y de hostiles. Entonces interpretan esto y asumen muchas veces de una manera negativa o poco madura hacia la realidad que están viviendo. Y por consiguiente deciden tomar acción provocando al otro. Deciden tomar acción provocando al otro. Esto es lo más triste que puede haber, porque se empiezan a
mantener en relaciones o quedar encajados en situaciones de un comportamiento agresivo constante, con una interacción constante. Va a haber otros niños que les peguen, van a pegar, padres y maestros que los van a castigar, y es el cuento de nunca acabar. Alguien tiene que parar ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la manera que reaccionamos. Hay una solución muy simple, que es poner al niño a que escriba. Si no sabe escribir, a que te dicte. Entonces tienes que tomar dictado, tienes que escribir de lo que te está diciendo, y dibujar. Esto es todos los días, que dibuje cosas especiales acerca de la persona. Perdón, soy especial por esto, por aquello. Y después debe de entender que va a haber adultos que no van a aceptar que él cometa errores, pero sin embargo debemos enseñarles que todos somos imperfectos, que la perfección en el ser humano no existe y que todos cometemos errores. Entonces, una vez partiendo de ese concepto, va a ser todo mucho mejor, nos vamos a relajar mucho mejor. Una solución que aportan aquí es de que cuando haya una agresividad, no tienes la calificación que esperaba, una A, ¿por qué me trajiste una C o por qué reprobaste? Tienes la cabeza dura, tienes esto, el otro, bla, bla, bla. Que se imagine el niño, ese es el consejo que le podemos dar, que está un ángel de su guarda, así lo menciona, y es del condado de Los Ángeles, este folleto, que hay un ángel de su guarda, o que hay una persona especial a la que él quiere y confía, hablándole en el oído y diciéndole: tú eres una niña muy inteligente, o tú eres un niño muy capaz, o en el dibujo que hicieron acerca de las cosas especiales acerca de mí, que repase todas esas cosas en su pretendiendo que alguien se las está diciendo en su oído. Entonces, mencionar a las personas que los quieren, si es la maestra, si es la vecina, si es el amigo, la amiga, quien sea, tiene que tener una persona que lo quiera. Yo escuché en un desarrollo de un libro que se llama Combate Espiritual, que dice un sacerdote, pues si no tiene más que conformarse, así lo dice, conformarse con el amor de Dios, pues va, pues con eso. Entonces, siempre hay alguien que nos quiera, ¿verdad? Eso tenemos que aplicar nuestro... eso es hablando de religión o de fe, pero ya es dependiendo de cada persona. A veces cuando los adultos se enojan, se descontrolan, empiezan a aventar cosas, rompen otras, y desafortunadamente y tristemente pueden llegar a golpear al niño. Entonces el niño tiene que necesitar atención médica. Se pierde el control y los niños necesitan ir a un doctor. Por supuesto, el doctor es un mandated reporter, que está obligado por la ley a reportar cualquier maltrato a los niños. Son los policías, los doctores, los maestros, enfermeras, carteros,
infinidad de personas mencionen la mayoría de personas que están en una posición de autoridad prácticamente son las que tienen esa obligación con la ley, no solamente moralmente, sino con la ley, y en caso de no hacer el reporte, hay sanciones de cárcel y hay sanciones también monetarias. No es un chiste. Yo cuando estuve de maestra, me recuerdo cuando hice mi primer reporte y lo hice llorando a mares, porque solo de pensar en esa criatura de que iba a estar separado de sus padres, o de pensar en las consecuencias que se podían venir a causa de mi reporte, me partía el corazón, pero no tenía otra opción. Esa era mi obligación. El niño venía con marcas y tenía que hacer el reporte, y no solamente eso, sino que verbalmente me lo dijo. Y a veces es muy doloroso hacer lo que uno tiene que hacer en su línea de trabajo. En base a lo que estamos hablando de soluciones, de escribir, de hacer al niño dibujar, de que se exprese con sus palabras cómo se siente, de que se exprese con sus dibujos cómo se siente, es una base importantísima. Les recomiendo que vean el video de Aprendiendo Juntos de la agilidad emocional. Y de ahí les van a aparecer varios videos que les van a servir bastante en cómo educar y cómo ayudar al niño a desarrollarse mejor. Un dibujo que ellos pueden hacer es alguna vez que tu papá o tu mamá o quien sea el agresor se haya descontrolado por culpa tuya, ¿qué pasó? Ya lo comentábamos al principio de que ellos piensan que es su culpa. Entonces, que dibujen y después que cuenten qué pasó. Les voy a mostrar el dibujo porque se me hizo algo curioso que hayan dibujado una serpiente. Aquí está, miren cómo dibujan dos serpientes, para que el niño haga la descripción del abuso y si se sentía culpable o no, si sufrió algún daño y si se lo contó a alguien. Esto es muy importante, ¿verdad? Contárselo a alguien. A una de las cosas que nos servían como recurso en el salón son estas tarjetitas, ¿verdad? Entonces habla con tu maestra, ¿verdad? No solamente en caso de abuso, sino cuando se sentían emocionalmente con necesidad de. Y otra cosa que pueden hacer es, si no hablan con la maestra, entonces hablar con un amigo. Si no pueden ni hablar con la maestra ni hablar con un amigo, que se tomen un tiempo. Simplemente que se retiren a estar tranquilos, ¿verdad? Y hacer las respiraciones, muy importante. Este es uno de los frases que usábamos. Huele la flor, apaga la vela. Huele la flor, apaga la vela. Huele la flor, apaga la vela. Y se les graba a los niños. Después ellos mismos lo practican. Si de repente tenemos unos niños medios hiperactivos físicamente hablando, pues hacer a empujar las paredes,
empujar las paredes. Otra cosa es apretar una pelota. También hay un video del Play-Doh, de la plastilina. Para eso nos sirve la plastilina. Para relajar. Leer un libro, ¿verdad? Hacer un dibujo. Lentamente respirar. Smell the flower. Blow the candle. Otra vez. Smell the flower. Blow the candle. Y pueden escuchar música, contar, si no hasta 10, hasta 100. Y así, ¿verdad? Podemos dar muchos ejemplos. Esto es cuando se tienen que relajar después de un momento estresante, pero como ya vimos, el estrés inclusive puede causar problemas mentales de desorden de personalidad y demás, no solamente en el niño, sino que también el agresor puede inclusive ya tener esos problemas, y por eso están en esa situación todos en la familia. Por supuesto, aquí recomiendan hablar al 911. Puede ser cualquier teléfono de emergencia en tu localidad. Contárselo a alguien que confíes, ¿verdad? Y mostrarle tus marcas en caso de que haya marcas, o en caso de que este sea un abuso físico también, que puede ser consecuencia de un abuso verbal inicialmente. Vamos aquí a presentarles unas fotografías de cómo unos dibujos de cómo el niño le muestra a la maestra sus raspones, sus golpes. Ahí está la bandera en la escuela, el pizarrón, la maestra con su mandil, típico, ¿no? Así andábamos. Entonces, a veces pasa y es muy triste. Otras veces, cuando el abuso es sexual, aquí está como hay toques inapropiados, y luego les dicen no digas, ¿verdad? Entonces, es importante que los niños sepan que la clase de persona que hace eso no está bien, pero sabe cómo engañar y confundir a los niños. Les voy a leer esta parte que es muy importante. Engañar a los niños es parecido a pescar. La persona que pesca sabe exactamente el cebo, es decir, la comida que le gusta a cada pez. La gente que engaña a los niños sabe de qué manera puede engañarlos. A veces los engaña con un regalo, con dinero, juguetes o juegos de video. A veces los engañan con un abrazo, dándoles atención o haciendo juntos muchas cosas divertidas. El pez no sabe que lo están engañando, pero se siente mal cuando lo atrapan. Los niños no saben que los están engañando, pero se sienten mal después. Y aquí está la fotografía. La niña
aquí con el regalo, ¿verdad? Y aquí el pescado con la comida. Por eso es muy importante como papás darnos cuenta de las personas, inclusive que se acercan a nuestros hijos con esas buenas intenciones, de no confiar ni descuidarse. El padre tiene que estar alerta todo el tiempo. Entonces, aquí está la niña preguntándose, ¿qué trucos usaron para engañarme? Entonces se pone a pensar. Hay muchas situaciones que se han suscitado con esta pandemia, porque las familias se mantienen en sus casas y es complicado vivir con alguien inestable emocionalmente, que puede causar daño a otros. De hecho, ese es otro desorden de personalidad que se puede dar. En inglés se llama borderline, que están en la línea del borde, que es un desorden de personalidad, y dice es un desorden en el que la persona, el estado de ánimo de las personas, el concepto de sí mismo y las relaciones con los demás son altamente inestables, así como una montaña rusa, abajo, 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 arriba, 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 abajo, 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 pero no conoce un término medio. Entonces, imagínense con esa volatilidad en una casa. Entonces, han presentado los gobernantes en los eventos informativos del día a día acerca de la pandemia. También han presentado mucha información de teléfonos, de recursos de los que las familias pueden tomar uso en caso de que estén en una situación compleja como esta. Pues este tema es mucho para hablar, ¿verdad? Mucho de qué mencionarles. Ojalá les sirva en algo. De hecho, les voy a compartir algo. No pensaba ya hacer la segunda parte, pero tengo poquitos subscribers, pero de esos me llamaron y me mencionaron algo que me movió el corazón para hacer segunda parte. Y con que le haya servido a una persona, a dos o a tres, eso para mí fue algo grandioso de verdad. Entonces, solamente me queda darle gracias a Dios de que algo bueno salió de esto, ¿verdad? Algo tan simple y pero con mucho cariño que lo estoy haciendo. No soy doctora, no tengo la capacidad ni psicóloga, ni soy una simple maestra preescolar. Entonces no tengo la capacidad profesional ni el conocimiento suficiente para desarrollar más el tema. Yo me baso en los libros de psicología, en los folletos informativos, en la información que da el condado de Los Ángeles, y bueno, pues con mucho gusto la comparto. Ojalá nos haga un beneficio, porque si hacemos un beneficio en nuestra familia, hacemos un beneficio en la comunidad completa. ¿Ok? Que estén bien. Bye.